Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos ven desde las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Espero estén disfrutando de este fin de semana en el Señor. De este lado, pues, como siempre, su hermano y servidor, el hermano Wilmer del Ministerio Casa de Oración, para compartir con ustedes una pequeña enseñanza sobre el desterrando el miedo de nuestras vidas, desterrando el miedo de nuestras vidas. Y antes de comenzar, pues quisiera encomendarnos al Señor para que sea Él a través de su Santo Espíritu, ya que pues nosotros solo somos instrumentos en la mano del Señor. Él es el que hace su obra perfecta a través de nosotros, para que Él sea glorificado. Amén. Padre Santo, gracias por este momento. Nos encomendamos en tus manos. Que seas tú y no yo, Padre Santo. Yo callo para que tú seas el que hables. Solo soy un instrumento en tus manos. Habla nuestras vidas conforme a tu voluntad y a nuestras necesidades espirituales. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Desterrando el miedo de nuestras vidas, hermanos, es el mensaje de esta mañana. Espero de que pues sea de edificación para nuestras vidas. Y es que el miedo, creo yo, de que es un peso que no podemos cargar. Es un peso bien pesado que no podemos cargar. El miedo nos ata y evita que continuemos en nuestro caminar. Y por esta razón Dios nos invita a considerar su palabra, que con toda seguridad, hermanos y hermanas, nos guiará a la liberación del miedo y hará en mí y en ti la obra que estamos esperando en el Señor. Amén. La voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que vivamos vidas bendecidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero hay unas cuantas preguntas que quiero que nos hagamos en esta mañana. Y una de ellas son: ¿qué hacemos con los miedos más profundos y que atacan a todos por igual? Porque déjeme decirle que el miedo ataca tanto a cristianos como no cristianos. ¿Qué hacemos con el miedo de no tener que comer? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no llegamos a ser testimonio por causa del miedo? ¿Qué pasa cuando no llegamos a ser testimonio del Señor por causa del miedo que nos consume? Proverbios 29 y en el verso 25 dice que el temor del hombre pondrá lazo,
mas el que confía en Jehová, dice que será exaltado. Amén. El temor pone lazo. El temor encierra y asfixia a la gente. Este versículo muestra hacia dónde va una persona que tiene miedo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que esta persona va a estar atada. Sí. Hoy, en esta preciosa mañana, hermanos, vamos a buscar en las Escrituras cómo lograr una completa liberación del miedo en todas las áreas de nuestras vidas. Hoy veremos de qué manera Dios nos muestra en su palabra cómo vivir libres del miedo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El miedo nos intimida, y también el miedo, hermanos, nos esclaviza. Tal vez estamos intimidados con personas, con relaciones, con los comentarios de otros, las enfermedades o también con el futuro. Hay una lista extensa, hermanos y hermanas, de miedo con la que la gente se enfrenta. Y esa lista la podemos catalogar como miedo al fracaso, miedo a tener éxito o que algo salga bien, miedo al que dirán, miedo a las situaciones de la vida, miedo al rechazo, miedo a tornarse vulnerable y que se vea. Y muchas veces, miedo al miedo. Así es, muchas veces le tenemos miedo al miedo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Vamos a ver un gran ejemplo. Déjeme centrarme aquí. Vamos a ver un gran ejemplo y vamos a tomar como ejemplo al apóstol Pedro. En uno de los momentos más importantes de su vida, en apariencia, Pedro era una persona valiente, era una persona extrovertida, que no tenía miedo aparentemente, pero hubo una cosa, el miedo a morir, que lo intimidó y lo esclavizó por un lapso de tiempo. Estos pasajes nos pueden ayudar mucho a vivir sin miedo. Y quiero que veamos en el libro de Mateo, el capítulo 26 y verso 69 al 70, el cual nos dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le apareció una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y déjeme decirle de que esta situación no fue algo que pasó de sorpresa, sino que Jesús
lo había anunciado anteriormente. Mateo 26, 31 al 33 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersas o dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, vaya prestando atención, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Escuche lo que está diciendo este valiente de Pedro. Pedro decía con aparente decisión: yo no te dejaré jamás, según Pedro, ¿verdad? Escuche bien lo que Pedro está diciendo aquí. Pero Jesús le respondió, según nos relata Mateo 26 y el versículo 34, dice que Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y sigue diciendo la escritura en Mateo 26:35, pero le digo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Imagínense, aquellos orando como dice el dicho: monkey see, monkey do. Pero los estaba incitando, los había enrolado a declarar que ellos iban a dar su vida por Jesús si fuera necesario, ¿verdad? Pero veamos qué pasaba antes de esto para que podamos ver realmente qué es lo que había en los corazones de los discípulos. Y vayamos ahora a Lucas capítulo 22, los versos del 20 al 23, lo cual nos declara lo siguiente: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, dice, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Ellos estaban incrédulos y confusos de quién lo iba a negar, y se pusieron a discutir muy confundidos, dice la palabra. Pero las conversaciones de los discípulos mostraban dónde realmente estaban sus corazones. Yo quiero que vaya prestando atención. Recuerden que estamos hablando de los miedos que nos agobian en nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a Lucas 22 y el verso 24, el cual nos declara de esta manera: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién va a ser el big one? ¿Quién va a ser el boss? Ellos se habían puesto a hablar y a disputar sobre quién sería el mayor. Quiero que vaya viendo a dónde estaba el corazón de los discípulos en ese entonces. ¿Cuál es la razón para que los discípulos hagan esto? Pregunto.
¿Por qué ellos, en vez de aprovechar la última cena con Jesús, se pusieron a disputar por quién sería el mayor una vez que Cristo ya no estuviera entre ellos? Vuelvo a preguntar. Bueno, déjeme decirle que la razón de ellos para hacer esto era que estaban llenos de egoísmo y estaban llenos de orgullo. El egoísmo y el orgullo. Ahora quiero que sigamos viendo cómo sigue esta historia en esta noche especial de la cena del Señor con sus discípulos. Y ahora quiero que vayamos otra vez a Mateo 26. Esta vez va a ser el verso 36, en lo cual nos declara de la siguiente manera. Entonces luego llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allá y oro. El lugar donde iban a ir a orar se llamaba Getsemaní. Y déjeme decirle de que Getsemaní tiene un significado. Getsemaní significa prensa de aceite. La prensa extrae el aceite de las aceitunas solo con gran presión. El gran aceite sale. Va haciendo en lo que va esa prensa haciendo la presión sobre la aceituna, va extrayendo el aceite. Tiene que ser una presión fuerte. Cuando estamos en presión intensa, hermanos y hermanas, sale el jugo de lo que está en nuestro corazón. Allí sale lo que realmente nosotros somos. Es fácil decir: yo soy cristiano, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy aquello. Pero cuando nosotros nos encontramos en situaciones críticas de nuestras vidas, ahí realmente sale lo que nosotros realmente decimos que somos. Y salimos o mentirosos o salimos reales. Una de las dos. Mateo 26, versos 37 al 39 nos dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, dice el texto bíblico. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Tremenda esa oración del Señor. Miren qué tremenda oración de Jesús. La declaración del Señor demuestra lo que está en su corazón. Él no estaba tratando de hacer su voluntad, no estaba tratando de querer hacer lo que él quiere, lo que él pensaba. No, él siempre trató de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, para darnos un ejemplo a nosotros. El amor por su Padre y por hacer su voluntad era más que el amor por él mismo. Esto también lo podemos ver, hermanos y hermanas, en el libro de Juan, capítulo 14, el verso 31, el cual nos declara de la siguiente manera: mas para que el mundo conozca que amo al Padre
y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, dice el Señor. Vámonos de aquí. Hermanos, es importante que nosotros nos enfoquemos en la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque ese es un gran problema que estamos enfrentando los cristianos hoy en día, que andamos haciendo cosas que solo porque aparentemente no son malas, pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios no nos ha enviado a nosotros para que nosotros le ayudemos a Él, ¿no? Dios no necesita de nosotros. Él nos ha dado el privilegio de que nosotros seamos herramienta en sus manos, que seamos, ¿cuál es la otra palabra? Que seamos instrumentos en sus manos. Pero para que seamos herramientas e instrumentos útiles en la mano de Dios, nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestro lugar y el lugar que solo le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir en obediencia, buscando y estando dentro de la voluntad del Señor. Jesús dijo: amo al Padre. Entonces, así hago. Qué tremenda declaración. Aquí vemos que su corazón estaba más centrado en hacer la voluntad de Dios y no la suya. En Jesús no había ni un gramo de egoísmo. Lucas capítulo 22, el verso 45 nos dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Imagínense. Él vuelve y los halla durmiendo. Ellos estaban más volcados a sus voluntades que a las del Padre. Los discípulos se durmieron porque estaban más comprometidos a ellos mismos. Sin embargo, Jesús, por amor, hizo la voluntad del Padre. Hermano, y todo eso para darnos ejemplo a nosotros de cómo agradar a Dios, para que nosotros podamos vivir vidas en victoria. Pero muchas veces no vivimos vidas en victoria, lo que vivimos es una vida en completo temor de todo, temor a esto, temor a aquello. ¿Sabe por qué? Porque no estamos enfocándonos en la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia primero, y todas las cosas que nosotros necesitamos, que el Padre sabe que necesitamos todas esas cosas, no serán añadidas. Pero hoy en día estamos haciendo las cosas al revés. Andamos atrás de las añadiduras y después es que vamos a querer ir a buscar el reino de Dios y su justicia, y eso no trabaja así. Por eso es que muchas veces nuestras vidas no son bendecidas, pero muchas veces no damos un buen testimonio delante de la gente no creyente. Mateos 26 y el verso 40 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le dijo a Pedro, cuando está todo perfecto, cuando todo está espléndido, cuando todo está bien y favorable, ahí sí tú puedes decir: doy la vida por ti. Y ahora que estamos en presión, que que Dios nos está pasando por un proceso, no
no, no podemos estar ni siquiera una hora orando y velando conmigo. Me pregunta el Señor en otras palabras. ¿Mm? Y Mateo 26, verso 21, continúa diciendo, velad y orad. ¿Y sabe por qué Jesucristo le dice velad y orad? Y ahí mismo Él le da la razón y el motivo por qué nosotros tenemos que velar y orar. Y dice que es para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, en otras palabras, hermano, cuando nosotros estamos enfocados en nuestro egoísmo, nosotros estamos enfocados en nuestro ego, es porque nosotros estamos descuidando nuestra vida de oración. Y muchas veces no hemos aprendido a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque también la Biblia nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Siempre enfocados en nosotros, en el yo, parecemos asadones, solo para acá, para acá, para acá, para acá, pero para allá, nada. Pedro quería ser fiel a Jesús, pero su carne lo dominaba, así como muchos de nosotros queremos serle fiel al Señor, pero todavía no hemos aprendido a usar las armas poderosas para destrucción de fortalezas que el Señor nos ha dado. Muchas veces ni conocemos esas armas. Muchas veces sabemos el nombre de esas armas, pero no las sabemos utilizar. O sea que, ¿en qué estamos entonces? Viviendo ahogados en el temor. No porque esa sea la voluntad de Dios. Simplemente porque andamos haciendo nuestra voluntad en vez de buscar y permanecer dentro de la voluntad del Señor. Vuelvo y repito, Pedro quería ser fiel a Jesús, pero su carne lo dominaba. El amor por él mismo era más grande que el amor por guardar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Sí, hermano. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. No piense de que no, esto está escrito en la palabra para que nosotros aprendamos y no hagamos estas cosas y aprendamos a hacer lo que estamos supuestos a hacer para en verdad ser bendecidos y vivir vidas en victoria. Vivir vidas conforme a los parámetros bíblicos y no nosotros andamos inventando maneras de cómo vivir porque somos buenos para eso, para inventarnos cosas, pero cosas que ni se asemejan a la voluntad de Dios. Hermano, tenemos que conocer la palabra del Señor para que nosotros vivamos buscando su voluntad. Y así el miedo no nos va a agobiar. Pedro era un hombre que había sido muy valiente, había sido intimidado por una simple criada, tal como nos dice las escrituras, Mateo 26. Ahora vamos a leer los versos 69 al 70, en lo cual nos declara: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Quiero abrir un paréntesis para hacer una pequeña pregunta. ¿Dónde está el Pedro que dijo: si me es necesario, muero por el Señor? Vuelvo a abrir otro paréntesis para hacer otra pregunta. ¿Cuál fue la motivación de la negación de Pedro?
Hermanos, él amaba más su propia vida, porque él estaba viendo lo que le estaban haciendo al Señor y tuvo miedo de que le hicieran lo mismo. Él se amaba más, estaba valorando más su vida que el Señor, pero todo eso era parte del propósito de la vida de Pedro. Él tenía que pasar eso. Esa es otra cosa que es importante que nosotros entendamos, hermanos, como cristianos, que muchas veces nos quejamos por la situación en la que estamos pasando, pero es Dios en su soberanía que permite que nosotros pasemos ese proceso porque es necesario para nuestras vidas. Acuérdese que es importante como cristianos, creyentes, conocer los atributos de Dios, porque si nosotros, hermanos, no conocemos los atributos de Dios, entonces le estamos sirviendo a un Dios que no conocemos, y muchas veces por no conocer los atributos de Dios, vivimos en un temor tremendo y pensamos como que si nosotros le hemos entregado la vida al diablo. Que el diablo aquí, que el diablo allá, y se nos olvida de darle gracias a Dios, de darle la gloria a Dios. Dios es soberano y en su soberanía Él permite que nosotros pasemos por situaciones porque Él es sabio, hermano, porque Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Él nos quiere ir refinando poco a poco. Yo no le he entregado mi vida al diablo para yo estar viniendo que si tengo una necesidad que fue el diablo, que por la culpa del diablo tengo. No, 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 no. Ese es un proceso que yo tengo que pasar en mi vida. Y los procesos en el Señor nadie se lo puede esquipear. Lo único que pasa es que la manera como se nos enseña, se nos ha enseñado de una manera errónea, no bíblica. Y andamos ahí dándole más bien fama al diablo en vez de darle la gloria a Dios. Si nosotros en verdad conociéramos los atributos de Dios, en vez de que el miedo nos agobiara, nos convirtiéramos en cristianos poderosos en fe, nuestra fe fuera más fuerte, pero más bien nos debilitamos por no conocer al Dios a que le servimos. El amor al yo es la base del miedo. El egoísmo es la raíz del miedo en la vida de las personas. Aquí va todo incluido, no solo en la vida del cristiano, no, de las personas, hermano. Voy a volver a repetir eso, que es importante esto. No sé si usted quiere ir anotando, no sé si usted anota o no sé, pero es importante esto. El amor al yo es la base del miedo. Usted lo puede experimentar en su propia vida. El egoísmo es la raíz del miedo en la vida de todas las personas. Primera de Juan, capítulo 4, verso del 17 al 18, las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Yo quiero que vaya prestando atención en esto. Dice que el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe? Cuando nosotros tememos, nuestra conciencia misma nos acusa de que no estamos haciendo las cosas bien, y por eso es que tenemos temor. Porque sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Dice que el temor lleva consigo mismo castigo. Tu conciencia te dice que no estás bien. Y en vez de recapacitar, seguimos practicando esos malos hábitos que deberíamos de despojarnos de ellos y buscar la voluntad de Dios
para que nosotros tengamos confianza en el Señor. La raíz del miedo es el amor al yo, o sea, el egoísmo. La Biblia dice, en el perfecto amor no hay temor. El egoísmo abre las puertas al miedo. Cuando tengamos los pensamientos centrados en nosotros mismos, ahí es donde nosotros abrimos las puertas del temor a nuestras vidas. Sí, así es. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Cuando viene un problema, ¿qué es lo que pensamos? Abro paréntesis para hacer unas pequeñas preguntas. ¿Qué será de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me sucederá? ¿O por qué a mí? ¿Por qué de mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, otra pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Que es lo primero que a nosotros como cristianos se nos olvida. Y son cosas, hermano, que no se nos debería de olvidar. Son cosas que siempre las deberíamos de tener presentes. Lo que dice, ¿qué es lo que dice la palabra de mi Señor al respecto? Pero en vez de nosotros meditar en la palabra, porque el Señor dice que tenemos que meditar en la palabra, más bien nosotros nos inventamos cosas. En vez de ir a la palabra, comenzamos a pensar de una manera equivocada. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que aprender a meditar en la palabra siempre. Siempre. ¿Para qué? Para cuando nosotros nos enfrentemos con situaciones, nosotros usar la palabra, así como Jesucristo hizo cuando Él fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Él usó la palabra. ¿Qué otra cosa podemos añadir a esto? Estoy pensando para ir ya concluyendo. Ir concluyendo con la enseñanza. Que si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios para que nosotros aprendamos a permanecer dentro de la voluntad de Dios, seremos bendecidos y también seremos de suma bendición para otros. ¿Por qué? Porque podemos ir pasando esa información unos a otros y así nos iríamos fortaleciendo en el Señor unos a otros. Amén. Y eso sería una manera adecuada para nosotros, pues, poder ayudarnos, unos a otros en el Señor, hermano, y poder vencer ese temor que nos quiere mantener esclavizados y hace que nuestra mente sea una mente llena de, en vez de creer, nos volvemos incrédulos. La palabra dice que
nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, que solo refugiándonos ahí estaremos seguros. Colosenses 3:23 dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida. Y amén, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Me subieron el volumen estos niños allá y no me puedo concentrar en el mensaje aquí. Pero ahí le vamos agitando, ahí le vamos agitando, ahí le vamos agitando. Amén. El diseño de Dios es que no nos preocupemos de nuestra vida, porque Él nos está diciendo en su palabra que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Primera de Corintios 6:19-20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otra palabra, hermano, lo que venga a mi vida es cuestión de Dios, porque a Él es que yo le he entregado mi vida, y viene con un propósito para hacerme más fuerte. Si ante los problemas y situaciones salgo del pensamiento de decir: ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Me dolerá a mí? Y empiezo a decir: Señor, acá está mi vida, esto es tu asunto, no mío. Señor, te entrego mis problemas, es asunto tuyo. Sé que tomarás cuidado de mí. Señor, que se haga tu voluntad, estoy en tus manos. Entonces, el miedo se va a desterrar de nuestras vidas. Bien, déjeme decirle que igualmente Pedro fue liberado de esto, que lo tuvo cautivo, y podemos seguir aprendiendo de su ejemplo. Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo, decidió caminar en la voluntad del Padre y andar en amor, entregándose completamente al Señor. Y el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 8-14, nos dice la escritura: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ya se está escuchando un Pedro diferente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con ¿quién? Aleluya, que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Este era el mismo Pedro que estaba peleando para ver quién era el mayor, el que lo negó aún
ante una criada. Ahora lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, estaba caminando diferente. No solamente hablaba, sino que con sus acciones demostraba lo que sus labios decían. Habemos muchos por ahí que andamos profesando de que estamos llenos del Espíritu Santo y esto y allá, pero nuestras vidas siguen igual que cuando estábamos en la mundial. Hermano, cuando realmente ya el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra manera de vivir es totalmente diferente, porque el Espíritu Santo te ilumina. El Espíritu Santo dice de que te va a guiar a toda verdad, que te va a redarguir de todo mal. Muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, porque nosotros no hemos aprendido de vaciar nuestra voluntad y llenarnos de la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra que los hombres del concilio le intimidaron, como la otra vez cuando lo negó a Jesús. Pero esta vez la respuesta de Pedro fue diferente. Sigue diciendo la escritura en Hechos 4, versos 17 al 20. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. En este nombre, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de quién, de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué tremendo ejemplo, hermano. Qué tremendo ejemplo, porque hoy en día, hermano, pues esa es otra de las razones que vivimos agobiados en el miedo, porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios, sino de que obedecemos al hombre. Es fácil para nosotros complacer a los pastores y no a Dios. No nos importa lo que Dios piense de mi actitud, lo que me importa lo que el pastor piense o diga para que me siga dando privilegios en la iglesia. Pero estamos cerrados cuando pensamos de esa manera. No es una manera correcta de pensar, hermano. Nosotros tenemos que hablar, caminar y pensar bíblicamente. Tenemos que ser bibliocéntricos en todo lo que nosotros hagamos. Excepto por Juan, Pedro estaba solo en el concilio. No tenía a nadie a quien impresionar. Pero el amor por el Señor era lo que lo impulsaba, no el amor por él mismo. Ya este Pedro era un Pedro diferente. ¿Y qué fue lo que lo cambió a Pedro? La Biblia claramente nos dice que ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo, hermano. Él dijo: no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y no dijo: no lo conozco a este Jesús. Esta vez ya no lo negó. Amén. Los líderes acababan de crucificar a Jesús y lo podían hacer con Pedro también. Pero Pedro no tuvo ya temor de morir ya por el Señor. Ya era un Pedro renovado. Él estaba siendo alimentado por el amor de Jesús. Entonces fueron liberados, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo el texto bíblico en Hechos 4, ahora los versos 23 al 30, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amonestan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, no las opiniones de ellos. No, ellos querían centrarse en la palabra de Dios, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, que es lo que se está perdiendo hoy en día en las iglesias. Estamos dejando aparte la palabra de Dios y estamos nosotros queriendo imponer nuestras opiniones, nuestras palabras, mal alimentando al pueblo del Señor. Sigamos leyendo. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Ya casi terminamos, hermanos, ya casi, tengan un poco de paciencia. Cuando uno decide entregar la vida a Dios y al Señor, los miedos se desvanecen. ¿Por qué? Porque ya no hay más egoísmo. Y Dios puede comenzar a obrar de manera muy poderosa en nuestras vidas. Yo quiero que veamos cómo cambió la vida de Pedro. Y dice, y entonces el poder de Dios fue muy fuerte en él. Hechos capítulo 5, versos del 14 al 16. Y las Santas Escrituras nos declaran lo siguiente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos y aún de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Dejemos a un lado el egoísmo, hermanos. Dejemos a un lado el egoísmo, hermanas, que solo nos lleva al miedo y al estar atados. Que nuestro mí, que nuestro yo desaparezcan y el amor al Señor aparezca. Entonces, el poder que tanto buscamos aparecerá solo. Así mero es. Dejemos de preguntarnos ¿por qué mi sombra no sana? Empecemos a preguntarnos ¿dónde está nuestro corazón? Esa tiene que ser la pregunta primordial. Ahora, volviendo a la historia del apóstol Pedro, podemos ver que luego de todo esto los volvieron a arrestar, dice la palabra de Dios. En Hechos 5, 27 y 29 nos declara la Escritura diciendo, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado, dice, a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿acaso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Aleluya. Se fija cómo el Espíritu Santo transforma la mente del ser humano cuando el ser humano deja el egoísmo a un lado y en verdad se esmera en buscar la voluntad de Dios. Ahí es donde realmente somos transformados, ahí es donde realmente somos una nueva criatura, como lo declaran las Santas Escrituras.
Abro un paréntesis para hacer una pregunta. ¿Por qué no dejamos de ver este yo que está muriendo y no empezamos a amar completamente a aquel que me dio vida eterna? Dejemos de ver ese yo que está haciendo que dije que está muriendo. Me refería que nos está matando, pues, que ese yo, y comencemos a ver aquel que nos dio la vida eterna, que es el Señor Jesús, Señor nuestro, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y al Señor Jesucristo, eliminamos el egoísmo y ya no habrá miedo de ninguna especie en nuestras vidas. Declaremos, hermanos, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí y por ti también. Tenemos una gran vida por vivir. Dios tiene planeado grandes cosas para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero si tengo la mira en mí, habrán más bien más temores en mi vida. Si mi fuerza es el amor a Dios y al Señor Jesucristo, entonces todo va a ser diferente. Entonces los milagros, señales, maravillas vendrán solos y el temor va a tener que desaparecer de nuestras vidas. Hermanos, hermanas, gloria a Dios por su palabra que nos libera en toda situación. El Salmo 107, el verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. También podemos leer en el Salmo 34, los versos del 1 al 4, donde dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Que Dios me los bendiga. Espero de que sea de suma edificación para cada uno de vosotros. De este lado se despide su hermano y servidor, el hermano Wilmer, del Ministerio Casa de Oración. Y nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.